Querida familia, te damos la bienvenida. Un día como hoy, de acuerdo al calendario, ¿verdad? Que está ahorita en curso, pues han pasado 50 días a partir de la resurrección del Señor Jesús. Y el día de hoy queremos hacer un recordatorio acerca de lo que es o fue el Pentecostés y qué significado tiene esto para nosotros el día de hoy. Pues recibe un cordial saludo, un abrazo afectuoso de cada uno de los miembros de nuestra familia y pues te damos la bienvenida a ti nuevamente, hermano, hermana, que nos acompañas en este video y sobre todo también a nuestra familia que está lejana también reciban un abrazo cariñoso para ustedes. Y bueno, pues este día nosotros queremos titular a este mensaje una morada permanente. Y yo quisiera que iniciáramos con una oración para poder ponernos en las manos del Señor. Señor, tú has sido grande y misericordioso y nos has acompañado todo este tiempo. Gracias por tu provisión, por tu protección, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de tu gracia, Señor, nosotros recibimos mucho más de lo que nosotros merecemos. Señor, queremos que en esta hora tú seas, Señor Jesús y Espíritu Santo, tocando nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos comprender un poco más tu palabra. Muéstranos, revélate a nuestras vidas para que nosotros podamos, Padre, vernos en los planes eternos tuyos. Gracias, Señor, por tu misericordia y para todos aquellos que están, Señor, uniéndose en este video y aún no te conocen, yo te ruego, Espíritu Santo, que toques su corazón también para que ellos puedan venir a conocerte lo grande y maravilloso que eres. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, fíjate que el propósito que ha tenido Dios desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido que nosotros seamos un cuerpo con Él, a tener Él una familia en nosotros, ver una familia en nosotros y tener esa comunión entre nosotros con Él. Y nosotros vemos que después de que el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y empezó su trayecto en ese desierto, el Señor quiso habitar en medio de ellos y pidió que se erigiera un tabernáculo para que ellos pudieran ver al Señor en medio de ellos. Y en esos 40 años ellos tuvieron esta presencia en medio del pueblo y ellos podían ver la manifestación del Señor. Más adelante nosotros vemos que los profetas también empiezan a dar fe de un ser que nacería de una virgen, al cual su nombre llamarían Emmanuel, que también es Dios con nosotros. Y antes de irse el Señor Jesús, Él también mencionó algunas palabras similares, diciendo que no nos iba a dejar solos, sino que nos convenía que Él ascendiera nuevamente al Padre para que entonces el Padre pudiera enviar al Espíritu Santo. Y no nos dejaría solos en ninguna manera. Entonces vemos que el Señor ha querido tener una morada permanente en medio de nosotros. Y te inicié esta charla hablándote acerca del Pentecostés. Y para este día, domingo, eh, esta palabra Pentecostés no era una fiesta que se iniciara a partir de la ascensión de Jesús. Esta ya era una festividad que tenían los judíos y esta se llamaba así porque en el griego es Pentecostos, 50 días después de la resurrección del Señor, pero también coincidía con la fiesta de las semanas. También a esta fiesta se le llama la fiesta de la cosecha. Y
esta fiesta la celebraban los judíos porque recordaban que en los tiempos difíciles el Señor había sido fiel y jamás y nunca había faltado el alimento para ellos. Y ellos en un día de Pentecostés, que además era un día que tenían que ir los judíos a Jerusalén, era un día de fiesta, pero además era un día obligatorio para ellos visitar o regresar a Jerusalén, ellos llevaban una ofrenda del primer grano del trigo que se recogía en el mes de verano o en el tiempo del verano. Esta fiesta se realizaba en el tiempo de más o menos entre mayo y junio, esta fiesta, que también era conocida como el Shavuot. Y esta fiesta es hasta el día de hoy celebrada de una manera muy interesante porque recuerdan al Señor como que Él es el pan, pero también Él es la miel, Él es una delicia. Y ellos hacen unos panecitos en donde festejan, los disfrutan en familia, pero también para amanecer este día, los mayores pues meditaban, los más piadosos meditaban y leían el libro de Ruth. Y también ahí vemos la provisión del Señor para este pueblo, pero también podíamos ver cómo el Señor no se olvidaba del pueblo y aún en las situaciones más difíciles, Él estaba presente para cada uno de ellos. Y esta fiesta era una fiesta de gratitud. Como era una fiesta en donde tenían que presentarse los varones a este lugar, pues venía el pueblo judío de muchas tierras, que estaba extendido en otras tierras, pues venían a Jerusalén. Así que estaba lleno de gente y pues curiosamente ese día de Pentecostés el Señor tenía planes de que fuera enviado el Espíritu Santo. Y ahora yo quiero que vayamos a la lectura de Hechos 2, en donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y yo quiero llamar la atención tuya aquí, porque si nosotros pusimos atención a la lectura del texto, dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. No es el Espíritu Santo un viento, dice que es como un viento. También dice en la escritura, en el siguiente versículo, dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, también aquí aparece esa palabra como el Espíritu Santo no es un fuego, es como un fuego, porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona. Y aquí está dando Lucas la expresión correcta de cómo, un parecido, pero no es eso. Y esto está sucediendo en características muy particulares de los discípulos. Ellos se encontraban unánimes, ellos se encontraban juntos, pero también ellos estaban orando. Y esta es una característica muy peculiar en las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay un anhelo, hay un deseo de aquel, ¿verdad?, que lo busca y entonces Él está con ellos. Pero en este momento apenas el Espíritu Santo está siendo enviado a ellos en un portentoso, ¿verdad?, hecho aquí en este lugar del aposento alto. Y yo quiero también que vayas a
Hechos 10, en donde presenta la historia de un hombre llamado Cornelio, que este hombre era un hombre piadoso, era un centurión, era un hombre importante, era un hombre piadoso, era un hombre generoso, pero también este hombre oraba a Dios y amaba a Dios, buscaba de Dios. Y en esta búsqueda de este varón que no era judío, entonces él tiene un día una visión en donde ve a un ángel que se acerca a él y le pide que envíe por Pedro, que se encuentra en Jope. Y él, al ver esta visión, pues envía, ¿verdad?, hombres hasta este lugar para pedirle a Pedro que venga a su casa. Mientras esto está sucediendo en este lugar de Cesarea, en Jope, estando también Pedro orando en la azotea, él tiene una visión en donde ve un lienzo que viene del cielo y dentro de ese lienzo viene toda clase de animales, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Él se sorprende porque la voz que escucha le dice que mata y que coma, cosa que para un judío el ver estos animales prohibidos pues le causa cierta indignación y le dice, no, no puedo hacer eso, jamás lo he hecho, no lo puedo hacer, no puedo comer lo impuro. Sin embargo, la voz que le habló al principio le dice que no llame impuro a lo que él ha limpiado. Y esto aparece 2 veces y una tercera vez este lienzo vuelve a bajar y se vuelve a retirar. Pedro, perplejo ante esta visión, está pensando qué puede significar esto y escucha entonces la voz del Espíritu Santo que le dice, he aquí que vienen 3 hombres a buscarte, ve con ellos, acompáñalos a donde tengas que ir. Y Pedro baja, se presenta, era un trayecto grande, entonces no deciden partir ese día, sino hasta el siguiente día. Y lo acompaña un pequeño grupo y salen con Pedro hacia este lugar de Jope a Cesarea. Y al cuarto día que llegan, fíjate, este hombre Cornelio no solamente se encuentra él en su casa, sino que él ha reunido dentro de su casa a todos los miembros de su familia, pero también ha invitado a esta reunión a amigos, dice aquí la escritura, muy íntimos, amigos cercanos. Y cuando él ya está con esta comitiva en casa esperando a Pedro, Pedro aparece y entonces pues él se siente incómodo, Pedro, porque es una casa de un hombre gentil, es una casa donde el judío pues se siente incómodo, pero también empieza a recordar la visión que había tenido. Y aquí quiero que escuchemos las palabras de Cornelio, porque fíjate que Cornelio entonces habla con Pedro y le dice que para qué le ha hecho venir en el versículo 29. Y dice la palabra de Dios, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Este testimonio que le da este hombre a Pedro, pues le impacta y entonces ve ahora lo que Pedro dice en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y estas palabras que dice
Pedro a él, le dan la pauta para que entonces ahora él empiece a compartirle a este grupo que se encuentra reunido todo lo que sucedió o el ministerio, la obra del Señor. Y ahí lo podemos leer desde el versículo 36 hasta el versículo 43. Y después de que él da testimonio de todo el ministerio de Jesús, entonces dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Y hermanos, nosotros estamos viendo aquí dos situaciones muy similares, en donde las características espirituales que estaban rodeando a estos dos grupos eran muy similares. Se encontraban reunidos, unidos, orando y de alguna manera expectantes a la obra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo los visita. Y fíjate que este día que recordamos esa venida, esa presencia para siempre ya del Espíritu Santo en la iglesia, pues nos permite a nosotros ahora poder determinar tres cosas. Punto número 1. El Espíritu Santo viene y se manifiesta a los hombres, a las mujeres, de una manera personal. Y fíjate que Él viene a los creyentes, viene de forma individual, aunque aquí vemos dos grupos. La realidad es que Él trata con nosotros de manera personal, así como el Padre, ¿verdad? Con el Hijo y el Hijo con nosotros, y ahora es el turno del Espíritu Santo. Él, que es una persona, ahora Él se acerca con nosotros, pero para quedarse para siempre. Y entonces tenemos aquí que en qué momento es cuando Él viene. Pues bueno, Él viene cuando tú has escuchado la obra redentora de Jesús y que también aceptas ese sacrificio en la cruz de Jesús, esa muerte, pero también esa resurrección, y que entonces el creyente también tiene que dar una respuesta a este conocimiento. Y a esta respuesta que da el hombre o la mujer está dada por fe. Y Pablo menciona en Gálatas, quiero que anotes estos versículos para que después los puedas consultar, Gálatas 3, capítulo 3, versículos 2, 5 y 14, vemos que solamente es por medio de la fe que nosotros podemos aceptar este regalo del Espíritu Santo, porque nosotros hemos oído y creído en la obra redentora de Jesús en la cruz. Y al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros recibimos de parte de Él vida, una vida renovada, una vida nueva, una vida que se empieza nuevamente, como que hay un borrón y una cuenta nueva. ¿Por qué? Porque tú renuncias a la vida de pecado y ahora tú estás dispuesto a iniciar con Jesús unos nuevos pasos, una nueva oportunidad. Y entonces lo recibimos, Él nos infunde su vida de Jesús como un ser resucitado, pero se complementa ahora con la visitación del Espíritu Santo, quien se va a manifestar a nuestra vida de maneras muy especiales. Punto número 2.
el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Cuando leímos el primer texto de Hechos 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y en esta parte nosotros vemos dos cosas muy interesantes, dos palabras que se complementan en sí. Por una parte encontramos la palabra en griego pleto, que es un llenado exterior del creyente. Y por otro lado, vemos la palabra pleró en esta misma sección, que es muy similar, pletó, exterior, pleró, interior. Dice que es llenar un vaso por dentro. Y esto es similar al momento en el que el Espíritu Santo entró a esa habitación y la llenó con su presencia, en donde se encontraban los discípulos y apóstoles ahora. Y esta parte es muy interesante porque yo comprendo dos cosas aquí. Por un lado, tenemos que la pleró del Espíritu Santo es un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en ti desde adentro. Y este trabajo que el Señor va a hacer desde adentro va a provocar un fruto. Y aquí lo relacionamos también precisamente con esta fiesta del Pentecostés. Fíjate que como todas las fiestas también están prefigurando eventos con el Señor Jesús, pero también en este momento la manifestación del Espíritu Santo. Se recogía un fruto, era una cosecha. Y ahora el Espíritu Santo es el protagonista de este momento porque además de que ha sido enviado este regalo de parte de Dios, este regalo ahora quiere provocar en ti un fruto, el fruto que Él solamente puede dar de manera interior, de manera en donde podamos ver que se está generando un nuevo carácter en nosotros. Y nosotros vamos a encontrar en Gálatas 5:22 el fruto del Espíritu, que tiene nueve rasgos o 9 características que también nos van a hablar de aspectos que van a trabajarse dentro de nosotros. Los primeros es el amor, el gozo y la paz. Fíjate que estos tres tienen que darte testimonio a ti mismo de que la presencia del Señor está contigo. Si tú tienes amor, entonces Dios ya está trabajando en ti. Si hay paz en medio de circunstancias difíciles, el Señor está trabajando contigo. Y si tienes paz también y gozo, es porque el Señor está trabajando contigo. Y eso tú lo puedes dar como testimonio de que Él lo está haciendo en ti. Otros de los 3 rasgos de este fruto es la paciencia, la benignidad y la bondad. Y fíjate que estos tres tienen que ser un testimonio para nuestro prójimo. Es la actitud que ahora tú vas a tener hacia los demás. Estos tres se tienen que reflejar hacia los demás. Y los otros 3 rasgos de este fruto del Espíritu que está o Él está trabajando por dentro en tu interior es la fe, la mansedumbre y la templanza. Y esto es un testimonio que tú tienes que tener hacia Dios. Ahora esto es dirigido hacia Dios. Y ahí es donde tú vas a dar fe si tú tienes templanza, si tú tienes mansedumbre, ¿verdad? En todas las circunstancias, pero si también lo que Dios ha dicho tú lo crees. Y esto en su conjunto es el fruto del Espíritu que viene a ser parte de ti como un carácter que se está creando porque el Señor Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Y la otra palabra que te comentaba de pleito, que habla de un llenado exterior, yo lo puedo relacionar, hermano, en cuanto a que el Espíritu Santo también dio dones a los hombres.
Y estos dones son poderosísimos y estos dones son poder para la iglesia, es poder para extender el reino de Dios y también para poder llevar a cabo la obra, la comisión que nos ha encargado Jesús de una manera eficaz. Y dentro de estos dones también vemos 9 y pues los estudiosos los han organizado también en equipos de 3. Y tenemos ahí, por ejemplo, los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, de ciencia y el discernimiento de espíritus. Tenemos los dones de inspiración, que es donde se encuentra los de expresión, porque ahí tenemos a las diversas lenguas, tenemos también la interpretación de las lenguas, pero también tenemos aquí un don formidable que es el de la profecía. Y dentro de los dones de poder tenemos la fe, el don de sanidades, pero también está el don de hacer milagros. Y estos hermanos en su conjunto funcionan de tal manera que nosotros como iglesia podamos identificar cuál es el don que hemos recibido de parte del Espíritu Santo para poderlo poner al servicio, ¿verdad?, del prójimo, de los demás y de la obra. Y sobre todo de que también nosotros podamos participar de esta cosecha de almas que es presentada como un fruto delante del Señor. Y aquí por eso también tenemos esta prefigura del Pentecostés. Cuando nosotros estemos delante del Señor, tendremos que presentar un fruto. Y dice la Escritura, un fruto que permanezca para siempre. Y lo que permanece para siempre son las almas, porque este cuerpo finalmente, en algún momento de nuestra vida, tendrá que morir. Los cuerpos de nuestros seres queridos algún día también dejarán de moverse, estarán inertes, pero el alma no muere, el alma vuelve al Creador porque de Él somos. Pero el destino de estas almas, cuando ya partamos de esta tierra para con Él, pues está determinado por lo que nosotros decidamos en esta tierra. Y por eso es tan importante que en este tiempo de vida nosotros podamos no solamente valorar lo que el Señor hizo por nosotros, que en este tiempo nosotros estamos ya incluidos como parte de los planes de Dios, sino que también ahora Él quiere establecer por medio de nosotros una cadena también de bendición para otros, en donde nosotros, habiendo sido ya tratados y donde también se está formando dentro de nosotros la imagen, ¿verdad?, del hombre perfecto que es Jesús. Y este es el modelo que nosotros tenemos que seguir y que el Espíritu Santo colabora y trabaja también con ello, al trabajar en nuestro carácter, al establecer su fruto dentro de nosotros, también nos está capacitando, nos está autorizando, nos está comisionando para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Y cosas mayores, dice la Escritura, que haríamos nosotros, porque Jesús las hizo, sí, porque Él es el Hijo de Dios, pero también con la ayuda del Espíritu Santo y estos dones que han sido un regalo de parte de Él, nosotros podemos hacer también la obra y veremos pues hechos portentosos. Así como en el libro de Hechos vemos cómo se movía el Espíritu Santo, por ejemplo, en el don de sabiduría, en el don de la palabra de ciencia o en el don del discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para poder identificar qué es lo que se movía en ese lugar. Imagínate qué valioso, qué afortunado es que nosotros podamos detectar inmediatamente en un lugar eso, o uno de los miembros de nuestra congregación que ha sido bendecido con este don, él pueda distinguir en un lugar lo que se está moviendo o en una persona lo que lo está agobiando. Estos son dones poderosísimos que están puestos en cada uno de los miembros para que la iglesia pueda llevar a cabo la tarea de una manera eficaz. Entonces, quedamos que el Espíritu Santo viene a nosotros de manera personal, de manera individual,
y que hay características que nosotros podemos establecer en donde Él se manifiesta y es de la unidad, es en la armonía, es en el estar expectantes a su presencia y es también en donde nosotros podemos ver que esta manifestación que se da es porque nosotros lo estamos buscando por medio de la oración. El punto número 2 es que el Señor viene a morar en el creyente. Y esto de morar con nosotros o en nosotros es dentro de nosotros, es la obra que Él hace en nuestro carácter, pero también para ponernos al servicio del Señor y de la iglesia. Y el punto número 3 que yo veo poderosísimo también es que Él viene a morar en nuestras vidas permanentemente. Y hermano, pues esto es un regalo muy grande de parte del Señor para nosotros y es también una persona que nos acompaña, es una persona que también se goza, pero que también se entristece cuando nosotros hacemos caso omiso a la obra que nos ha sido encomendada o cuando Él ha insistido en nosotros en que algo no conviene, que tenemos que dejarlo y nosotros seguimos necios, ¿verdad? En esa actitud que a Él le desagrada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se entristece y entonces Él se hace a un lado, se aísla. Y esto, pues para ti, para mí, para cualquier persona que hemos experimentado una situación similar, pues tú sabes que esto pues provoca en tu corazón un dolor, ¿verdad? Una tristeza. Y esto es algo que no debemos hacer al Espíritu Santo. Pero su presencia entre nosotros es permanente. Entonces, aquí se cumple nuevamente ese anhelo de parte de Dios desde el principio de que Él quiere morar en medio de nosotros, con nosotros, sobre nosotros y también en nuestro interior. Y esto es un don, esto es algo maravilloso y nosotros tenemos que tener la conciencia de que, bueno, esto es muy bonito, esto es muy maravilloso, de alguna manera ya lo entendimos, pero ¿cómo es que yo puedo recibir el Espíritu Santo? Bueno, hermano, hermana, pues realmente no es una receta, pero yo puedo ver a través de la escritura y en mi propia vida que si yo, punto número 1, no me hubiera arrepentido y no hubiera tomado la decisión de bautizarme, el Espíritu Santo creo que no hubiera venido a mi vida. Ahora, quiero decirte que en el arrepentimiento hay un cambio interior en nuestro corazón. Hay una actitud hacia Dios que abre la reconciliación con Él, establece una nueva comunión con Él. Y por otro lado, el bautismo nos salva, pero el bautismo es un testimonio para los demás, un testimonio público, pero también una identificación mía respecto a la obra de Jesús en cuanto a que Él murió, ¿verdad?, por mis pecados, fue sepultado, pero no quedó ahí, sino que Él resucitó y que Él vive y reina por los siglos. Pero en mi caso, en mi humanidad, yo tengo que reconocerme como un pecador. Y si verdaderamente yo he entendido la obra de Jesús, debe de haber en mí una decisión por abandonar esa vida que yo estaba llevando, morir a esa persona que yo era y la expresión, ¿verdad?, de testimonio a los demás es precisamente con el bautismo, es el ser sumergido en esas aguas en donde yo estoy muriendo a la persona que era y ahora, ¿verdad? Al momento de que yo soy levantada de esas aguas, yo empiezo una nueva vida con el Señor, una nueva creación, una nueva criatura con Él. Y esto, hermano, lo expresa el bautismo. Es un testimonio, ¿verdad?, del cambio interno que ha vivido en mí, pero ahora lo expreso de manera externa ante todos aquellos que están en ese lugar viendo ahora que yo estoy muriendo a quien era y ahora estoy en un momento, en una etapa diferente, un nuevo comienzo con Dios. Otra de las cosas que yo veo que es común para que el Espíritu Santo
venga a nuestra vida es el tener hambre y sed de Él. Yo veo aquí una expresión como el que está enamorado. El que está enamorado quiere pasar mayor tiempo con la persona amada, quiere escucharla, quiere conocerla, quiere saber qué la hace feliz, qué es lo que la hace triste también, pues para de alguna manera evitarlo. Y está en ese conocimiento del otro, de tal manera poderle agradar en todo. Bueno, pues si nosotros tenemos hambre y sed, también son manifestaciones de una gran necesidad que tenemos como del alimento, como del descanso, como el de ser amados. Y en esta necesidad que nosotros, aquí el Señor la equipara a tener hambre y sed, esto lo dice en Juan 7, 37, 38, anótalo hermano, para que tú lo puedas ver, en esa necesidad que nosotros tenemos de hambre y sed, es en donde nosotros también estamos expresándole a Dios nuestra rendición, pero también nuestra dependencia y nuestra gran necesidad de Él. Y cuando nosotros manifestamos este anhelo, esta búsqueda, este querer pagar el precio para que Él esté con nosotros, Él se agrada. Y dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, ¿verdad? Sabemos dar cosas buenas, entonces dice que cuanto más también el Señor no nos dará, ¿verdad? Lo que le pidamos o si le pedimos al Espíritu Santo. Y esta es la tercera o la conclusión de esta necesidad que nosotros tenemos, de no solamente anhelar y buscar las cosas de Dios, buscarle, conocerle, buscarle en agradarle, buscarle en saber qué es lo que le disgusta para yo evitarlo, pero también que yo pueda complacerle en llevar fruto que permanezca para siempre, el obedecer el mandamiento que me ha dejado y el obedecer su palabra. Y aquí es donde en esta última parte que yo te decía en Lucas 11:13, que nosotros podemos pedir al Espíritu Santo y el Señor no nos lo va a negar. Cuando Él escuche esa oración que viene de tu corazón, de esa necesidad, de esa búsqueda, de ese clamor, el Señor sin ningún problema hará presencia en tu vida. Y bueno, pues yo quisiera que en esta reflexión que hemos tenido en este día, tú puedas buscar al Espíritu Santo y poder experimentar esta presencia no solamente interna que está cambiando y modelando tu carácter, sino que también te está capacitando para la obra del Señor, para que la iglesia, ¿verdad?, cada vez se extienda más en esta tierra, en donde tú vas a darte cuenta cuál es el don que has recibido de parte del Espíritu Santo y puedas ponerlo al servicio de tu iglesia. Y eso es un don, un regalo maravilloso. Entonces, mi querido hermano, amigo, si tú estás apenas iniciándote en estas cosas espirituales, pues realmente es algo maravilloso lo que estamos pidiendo y clamando al Señor. Y es donde tú tienes que tomar una decisión, porque así como el Señor ya dio el primer paso, ahora a ti te corresponde dar el siguiente. Y el siguiente paso es tomar una decisión. Y en esta decisión, si tú no has conocido al Señor ni has hecho una oración en donde de tus labios, de tu corazón, te reconoces como un ser que necesita a Dios y reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él habitó en medio de nosotros y que Él se entregó en esa cruz siendo inocente por nuestra maldad, por nuestros pecados y que hasta la última gota de su sangre Él la derramó por tu salvación y por la reconciliación para con su Padre y que en esa sepultura que Él tuvo, Él también venció a la muerte y Él resucitó al tercer día y ahora está delante del Padre en gloria, pero también clamando por ti, por mí y por los que no conocen de la palabra y quiere usar tu vida, pues ojalá que tú puedas decidir en este día, en esta hora, que el Señor
es para ti una necesidad. Porque si esto tú lo dices con tus labios, entonces dice la Escritura que serás salvo. Pero además de ser salvo, obtenemos un regalo precioso. Y este regalo precioso es el Espíritu Santo, quien vendrá a visitarte a ti de manera personal, vendrá a hacer una obra nueva en ti, en tu carácter y también en la capacitación para ponerla al servicio de la iglesia. Pero lo más importante de todo esto es que Él se quedará contigo para siempre. Hará morada en ti permanentemente. Y hermano, pues yo estoy muy contenta en este día de haber podido compartir contigo este tema tan importante, este tema tan edificante para cada uno de nosotros, porque en verdad, hermanos y hermanas, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Estaremos siempre estancados y sin la ayuda del Espíritu Santo hasta nuestra propia vida quedará estancada. Estaremos viviendo una vida seca, una vida en donde no estamos dejando fluir esa fuente que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que a borbollones quiere salir de nosotros. Y eso es algo que es una evidencia para todos los que nos rodean. Y ojalá, hermano, que tú puedas ser una fuente de agua viva, que donde tú vayas, donde tú estés, si tú ya conoces del Señor, pero has estado en esa sequía, no has experimentado esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo en tu vida, pues también ya tomes una decisión de buscarlo, de amarlo, de consentirlo, de poderle agradar. Y entonces las cosas vendrán por sí solas. Y cuando tú empieces a ver que el amor, que es el primer rasgo de este fruto del Espíritu, está siendo de una manera natural en tu vida, entonces estarás ya por buen camino. Y hermanos, pues bueno, yo quiero cerrar esta charla, esta prédica, este mensaje con una oración pidiéndole juntos al Espíritu Santo que venga y venga a morar para siempre en nuestras vidas. Espíritu de Dios, reconocemos delante de ti que nosotros no somos nada sin ti. Reconocemos ahora que la obra que tú tienes es grandiosa. Sabemos que tú tienes una tarea para hacer dentro de nosotros, pero si dentro de nosotros o nosotros mismos estamos obstaculizándola, tú eres respetuoso y no la harás porque no vas a doblegar a fuerza nuestra voluntad. Tú quieres una entrega también de amor hacia ti. Señor, provoca en nosotros ese anhelo, ese deseo de poder ponernos en tus manos y que seas tú, Señor, el que hagas la obra completa en todo nuestro ser, de manera interna, pero también, Señor, que podamos reconocer cuál ha sido el don o los dones con los que nos has dotado para que nosotros podamos en conjunto y en colaboración con todos los miembros de la congregación poder llevar a cabo la obra eficaz que tú nos has encomendado. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque tú ya te mueves, no dejas de hacer y tú estás en este tiempo con nosotros. Ayúdanos, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, tenemos gran necesidad de ti. Señor, manifiéstate en nuestras vidas y no nos permitas seguir más en esta sequedad en la que nosotros quizás podemos encontrarnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Provócanos a amarte, a seguirte, a buscarte, a poder agradarte y a desear más las cosas tuyas. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en esta hora, en los méritos gloriosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y hermanos, pues qué gusto haber estado y participado en este día contigo. Y bueno, pues estaremos juntos nuevamente durante la semana y pues yo te animo a que esta oración no haya sido simplemente un dicho, sino que sea un hecho. Y hermano querido y amado, recibe un cariñoso abrazo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.